Desde Nantes llegábamos a Vannes, un trayecto aproximado de hora y media, unos 110 kilómetros. Llegamos temprano y aparcamos aquí muy cerca del ayuntamiento de la ciudad. El edificio, estilo neorrenacimiento, es de finales del siglo XIX y es una copia en pequeño del Ayuntamiento de París. Al ver cierta indumentaria, era fácil deducir que había alguna fiesta local. Frente al ayuntamiento, una estatua ecuestre del condestable Richmond, compañero de Juana de Arco y posteriormente duque de Bretaña en 1457, aunque por poco tiempo, ya que murió al año siguiente. Vannes es una ciudad de unos 53.000 habitantes situada en el departamento de Morbihan, nombre que recibe del Golfo de Morbihan, que en bretón significa mar pequeño. Esa es la catedral de San Pedro, que es donde está enterrado San Vicente. La temperatura era de 20 grados, muy agradable, aunque no apetecía ir en manga corta a esa hora de la mañana. Aquí se conservan 171 casas medievales con entramados de madera. San Vicente Ferrer, el santo dominico valenciano, predicó aquí y aquí falleció, hace más de 600 años, y es evidente su huella por toda la ciudad. Hay aquí una plaza de Valencia, y en el número 17 de esta plaza fallecía el santo el 17 de abril de 1419. San Vicente pasó los últimos meses de su vida predicando en Bretaña. Sus viajes de predicación le ganaron el aprecio de la población de distintas regiones de Europa. En sus últimos días, al encontrarse gravemente enfermo, decidió partir hacia Valencia, pero sufrió una grave tempestad al salir del puerto de Vannes, lo que él interpretó como una señal de Dios para que se quedara aquí. Una de las casas con entramado de madera más especiales es la de Vannes y su mujer. Estos personajes esculpidos en un ángulo de la casa son quizá uno de los carteles de hotel más antiguos de Bretaña, ya que por su aspecto regordete y el tamaño de la casa hacen pensar que fue una posada del siglo XVI. A finales del siglo XVII, el Parlamento de Bretaña fue obligado a abandonar su sede habitual en Rennes, pasando a Vannes. Ese hecho impulsó la construcción en la ciudad. Saint-Vincent-Ferrier, como se le conoce en Francia, permaneció solo 18 meses en Bretaña, pero a su llegada, en 1418, fue recibido como una celebridad por el obispo de Vannes y por Francisco I, duque de Bretaña, ya que era un plenipotenciario del Papa de Roma. Caminábamos por la Rue Saint-Vincent, que desemboca en la Porte Saint-Vincent, entrada principal al casco antiguo de la ciudad desde el puerto. Construida a finales del siglo XVI y principios del XVII, esta puerta permitía a los trabajadores del puerto acceder a la ciudad amurallada.
El acceso por esta puerta era a través de un puente, ahora eliminado y reemplazado por una plaza semiesférica llamada Place Gambetta. Las sucesivas mareas del Golfo dañaron la base de la puerta y su estructura mostró un grave deterioro a principios del siglo XVIII. La puerta fue reparada en 1727. La estatua de San Vicente en el nicho central data de 1891 y recuerda la importancia de este predicador en la historia de Vannes. Sin embargo, la estatua original de piedra colocada en 1624 y realizada en Nantes por el pintor Vance-Guillaume Le Marchand fue reemplazada durante la Revolución por la de un sans-culotte. La leyenda dice que cuando en la estatua la mano de San Vicente baje, la ciudad será tragada por el agua. El puerto de Vannes está situado al norte del Golfo de Morbihan. Es un punto de partida ideal para explorar dicho golfo, que cuenta con alrededor de 40 islas. Se dice que el punto exacto de la fundación de Vannes se eligió con la marea. Un bote sin remos y sin corriente subió con la marea en el Golfo de Morbihan y en el lugar en el que se paró se construyó Vannes. La anécdota tiene categoría de leyenda, pero lo cierto es que casi todas las ciudades de Bretaña están construidas al final de golfos o bahías, resguardados del mar. ¿Le tenían miedo al mar? No, se lo tenían a lo que llegaba de él. Los vikingos arrasaron la ciudad en más de una ocasión. A la parte derecha del puerto hay una pequeña avenida de árboles llamada Paseo de Rabin. El término rabina es de origen bretón y significa callejón plantado de árboles. Hicimos una muy breve visita al mercadito local. Vannes tuvo su apogeo en el siglo XIV, pero durante esa época fue acechada por muchas guerras. Al final de la Edad Media se convirtió en lugar de residencia preferido por los duques de Bretaña. Esta ciudad fue testigo en 1532 de la unión de Bretaña con Francia bajo el reinado de Francisco I, que casó con Claudia, hija de Ana de Bretaña. La ciudad también fue refugio del Parlamento de Bretaña en su exilio, cuando Luis XIV, en 1675, ordena su traslado de Rennes a Vannes, un traslado temporal, ya que el Parlamento bretón regresó a Rennes y estuvo vigente hasta la Revolución Francesa. Cada 15 de agosto se celebran aquí las fiestas de Arvor, que rinden homenaje al folclore bretón. Casualmente vivimos aquí esa celebración el día de nuestra visita.
Mientras una comitiva se preparaba para un pasacalle, un grupo de gaiteros afinaba sus gaitas y ensayaban a un lado de la catedral de Saint-Pierre. En 1928 se creó la primera edición de las fiestas de Arvor, y en 1965 el comité de fiestas decidió proceder a la elección de una reina del país de Vannes. Este día se elige la reina de Arvor y sus delfines, en un concurso en el que participan 80 ciudades y pueblos. Las jóvenes candidatas entre 16 y 25 años desfilan vestidas con el traje bretón por delante del jurado y deben responder preguntas sobre la cultura bretona. Hay desfiles con trajes de época, además de conciertos e iniciaciones a la danza bretona para disfrute de todo el mundo. Tras la coronación de la reina, se realiza un espectacular castillo de fuegos artificiales en las murallas de Vannes. Era evidente que la fiesta animaba a la participación popular. Había mucha gente esperando el pasacalle y es curioso ver a los soldados con metralleta entre la multitud. En la catedral había una misa solemne y la comitiva festiva esperaba a la finalización del acontecimiento religioso para que los participantes al salir de la catedral de Saint-Pierre se unieran al pasacalle. Hay dos tipos de gaitas autóctonas de Bretaña, el Veuce, que es similar a la gaita gallega y asturiana, y el Biniou, que es más pequeña y tiene un sonido más agudo. Se suele usar acompañando a la bombarda, que es una especie de flauta cónica con lengüeta, similar al oboe. A los bretones les gusta recuperar sus tradiciones culturales. Bretaña es el paraíso de la música celta, y aquel desfile con gaitas y pendones a la manera medieval, saliendo de la iglesia, añadía un punto de sabor inusitado. Nos habíamos encontrado con aquella imprevista manifestación festiva en Vannes, la localidad que acogió a Saint Vincent en sus últimos días de vida y por el que la ciudad muestra un evidente gran recuerdo. Ataviados con sus trajes populares de época, los participantes recorrerían las calles de Vannes, mientras nosotros aprovecharíamos para visitar la catedral de Saint-Pierre. Ya en la fachada de esta catedral aparece una imagen de San Vicente Ferrer. En el interior, una nave única con capillas laterales. El crucero es una ampliación del siglo XVI.
La gente todavía estaba saliendo de la iglesia tras la ceremonia recién terminada. La reconstrucción en estilo gótico data de los siglos XV y XVI, pero las bóvedas y el coro fueron construidos entre 1771 y 1774. Enmarcando el altar central, otros 2 altarcitos soportan las estatuas de San Pedro y San Pablo. Los 3 altarcitos son de Fossati del siglo XVIII. Esta es la capilla de Santa Ana, patrona de Bretaña. Estos tapices de Aubusson son de 1615 e ilustran 5 milagros de San Vicente Ferrer y su canonización en 1456. Aquí está la tumba del santo valenciano. Tras su muerte, la devoción a San Vicente consigue muchos milagros por la visita a su tumba o por la oración. Los milagros le consiguen la canonización 40 años después de su muerte. El busto relicario de 1902 contiene la cabeza de San Vicente. En una arqueta plateada de principios del siglo XIX se conserva parte de sus restos. La tumba de mármol rojo y negro data de 1648. San Vicent del Ditet obraba sus milagros solo con levantar el dedo, pero lejos de sus prodigios, su categoría histórica es determinante en asuntos de importancia cuando la Iglesia estaba dividida en un cisma entre 2 papas, el de Aviñón y el de Roma. San Vicente apoyaba al Papa de Aviñón y cuando Benedicto XIII, el Papa Luna, fue elegido, llamó a Vicente y le ofreció distinciones, pero a él no le gustaba el ambiente de la curia en Aviñón y marchó al convento de predicadores. El cisma le causaba un gran dolor y en ese momento sufrió una grave enfermedad. Tuvo una visión y cambió el rumbo de su vida dedicándose a la predicación itinerante con la que recorrió a pie gran parte de Europa occidental. Su iconografía lo representa con un dedo levantado y con unas pequeñas alas y una trompeta como ángel del Apocalipsis. San Vicente comenzó sus viajes de predicación por muchas ciudades de Europa y en esos viajes le acompañaba una multitud, entre los que había un séquito de flagelantes que se azotaban las espaldas para purgar sus pecados. Sus sermones eran apocalípticos, tocaba el tema del juicio final e incluso anunciaba la llegada del Anticristo. La iglesia está llena de paneles con textos escritos relatando la vida y los hechos de San Vicente. En 1417 el duque de Bretaña, Jan V, Juan V, invita a San Vicente Ferrer a Bretaña para consolidar la fe de los bretones y para favorecer la reconciliación entre el rey de Inglaterra y el rey de Francia.
Tras un desplazamiento a Caen, donde el santo se encuentra con Enrique V de Inglaterra, a continuación cruzó toda Bretaña. En diciembre de 1418, en Nantes, se siente cansado y fatigado y vuelve a Vannes. Jeanne de France, duquesa de Bretaña, lo asiste en sus últimos instantes en la casa de su asistente, situada actualmente en el número 17 de la plaza de Valencia de Vannes, donde murió a los 70 años el 5 de abril de 1419. La cúpula de esta capilla tiene decoración renacentista muy poco habitual en Bretaña. Esta es la capilla del Santo Sacramento. La tumba de San Vicente Ferrer se trasladó aquí en 1956, pero actualmente vuelve a estar en el llamado Portal de los Canónigos, que es donde la vimos. Y es curioso este otro santo aquí representado. Se trata de San Isidro Labrador, en una tierra con muchos campesinos. Eso sí, el santo va vestido con indumentaria bretona. San Vicente Ferrer había nacido en Valencia cuando la ciudad acababa de sufrir la peste negra. La suya era una familia acomodada, su padre era notario y tenía relación con las clases altas de la ciudad. Estudió latín e ingresó en el convento de los predicadores de Valencia a los 17 años. Un año más tarde fue enviado por sus superiores a profundizar estudios en Lérida, Barcelona y Toulouse. Más tarde fue profesor de teología en la Catedral de Valencia. Tenía un conocimiento intenso del hebreo y del latín, lo que le permitió hacerse entender en las lenguas romances donde predicaba, partiendo siempre de su lengua valenciana. En 1412, San Vicente participa junto con los compromisarios del Reino de Aragón, los del Reino de Valencia y los del Condado de Cataluña, en la elección de Fernando I de Aragón en el llamado Compromiso de Caspe, un hecho que determinó la historia de España al resolver pacíficamente un problema de descendencia al trono de la corona de Aragón tras haber fallecido Martín I el Humano sin descendencia. Solo estos hechos ya hablan del nivel de San Vicente Ferrer, pero ahora estábamos en Vannes, a más de 1200 kilómetros de Valencia, y desde luego su figura aquí era tan reconocida como en Valencia, su ciudad natal. Ya fuera de la iglesia, en la plaza de Enrique IV, contigua a la catedral, vimos que estaba regresando la comitiva que había partido desde la catedral cuando nosotros entramos, y portaban sus pendones medievales e iban cantando. Portaban una pequeña imagen de Santa Ana, patrona de Bretaña, y volvimos a la iglesia para ver cómo entraban. Allí finalizábamos nuestra visita a la catedral. Teníamos muchas cosas que descubrir en Vannes todavía. Vannes estaba resultando una sorpresa. Siendo valencianos, no podíamos haber sospechado aquel recuerdo tan palpable que la ciudad mantiene del santo valenciano. Un santo que anunciaba el fin de los tiempos y que creía firmemente que la predicación era la última salvación para las personas. El juicio final y el anticristo eran los temas más presentes en sus prédicas. Durante la Edad Media se incorporó al derecho como sanción el odio al pecado, pero el pecado era con mucha frecuencia aquello que hace el enemigo,
El crimen era a la vez un peligro social y un ataque a la majestad divina, y la justicia era minuciosa y cruel. Paseando, habíamos salido a la Place Brûlée, confluencia de dos calles que rodean la catedral y que desembocan en la Porte de la Prison, de estructura algo desequilibrada, ya que una de sus torres fue demolida en 1886. Esta puerta tenía también puentes levadizos y un emblema del siglo XV que la Revolución Francesa hizo ilegible. Aparece enmarcada entre casas con entramados de madera medievales. Al cruzar esta puerta salimos al exterior de la muralla de Vannes, a la rue Francis Decker. Enfrente mismo están los edificios de la prefectura de Morbihan, de 1865, inaugurados en la época de Napoleón III. En estos jardincitos comenzamos a ver la muralla de la ciudad que rodea todo el casco antiguo. Les Ramparts, o murallas de Vannes, fueron levantadas en el siglo III por el Imperio Romano y durante un milenio protegieron la ciudad, hasta el siglo XIV, cuando la muralla fue reconstruida y ampliada por el duque Juan IV de Bretaña, que quiso hacer la ciudad más segura y protegerla, agregando la fortaleza Hermine. El río que pasa por Vannes es la Marle, que aquí en Vannes se abre en un estuario que desemboca en el Atlántico. Las Cortes de Bretaña, llamadas Estados de Bretaña, se reunieron en Vannes en agosto de 1532 y reconocieron como duque de Bretaña al delfín de Francia, futuro Francisco I, que se había casado en 1514 con la hija mayor de Ana de Bretaña, Claudia, cuando ésta solo tenía 15 años. Claudia había heredado el ducado a la muerte de su madre. Era una mujer frágil y pasó toda su breve vida. Murió a los 23 años, en una ronda de embarazos anuales. Tuvo 7 hijos, aunque su esposo tenía muchas amantes. Claudia no era tampoco una mujer físicamente afortunada. Era de baja estatura y caminaba encorvada debido a una escoliosis. Además, los sucesivos embarazos le daban un aspecto regordete que provocaba burlas en la corte. Padecía estrabismo en el ojo izquierdo y a pesar de su fealdad se reconocían sus buenas cualidades. Tras quedar embarazada, muchos asumieron que fallecería en el parto. Los historiadores han calculado que Claudia estuvo embarazada durante 63 de los 122 meses de su reinado. El edificio que vemos ahora frente a estos jardines tan bien cuidados se construyó sobre el lugar que ocupaba el castillo de Hermine, antigua residencia de los duques de Bretaña. Pero en 1697 el rey Luis XIV de Francia donó los restos de la fortaleza a la ciudad, que los utilizó como cantera para reparación de edificios municipales. En 1798, los restos que quedaban fueron demolidos por un pastelero llamado Julien Lagorce, que construyó en el lugar esta residencia señorial. Comimos aquí, en la Brasserie Le Gambetta, y no comimos mal. Tras la comida, Vannes estaba todavía de celebración con sus fiestas veraniegas de Arbor, invitando a todo el público a participar en sus danzas populares. 1, 2, 3, 4. Gauche, droite, gauche, droite. Quand je dis gauche, droite, gauche, c'est toujours les tons d'appui. C'est où le pied est au sol. Ne sachant comment faire pour s'en débarrasser, dans la rivière de Nantes, elle s'en va y jeter. Nosotros debíamos partir ya hacia nuestro próximo destino en el viaje, pero Vannes seguía fascinándonos.
Personne ne l'avait vu, que sa plus proche voisine s'en va directement prévenir la justice. Aux gens de la justice, vous ne voyez donc pas ce qui se passe en ville si l'on ne vous le dit pas. Les gens de la justice sont allés chez la belle, l'ont trouvée sur son lit, sa mère est auprès d'elle. Prenez tout ce que j'aime, en or et mon argent, mais laissez-moi ma fille que j'aime tant. Mais laissez-moi ma fille que j'aime tant. Los habitantes de Vannes son llamados en francés vannetais y el 85% de ellos trabaja en el sector servicios. Solo un 10% lo hace en la industria y menos de 1% en la agricultura. De repente, al pasar frente a la Catedral de Saint-Pierre, camino ya del coche, un discurso vibrante nos sorprendía. El sábado 5 de marzo de 1418, San Vicente Ferrer entró en Vannes y aquí fallecía un año más tarde, en abril de 1419. Sur la terre pour nous livrer à nous-mêmes et à nos sens et à nos peurs et à nos joies, mais un créateur plein d'amour qui nous donne la vie éternelle, et cette vie éternelle, elle est dans la connaissance de Jésus-Christ. Situado frente a la Catedral de Saint-Pierre está el Museo de la Cohue, palabra bretona que significa mercado, emplazado en un edificio medieval cuya parte más antigua es del siglo XIII y ampliado en siglos posteriores. La planta baja, que ahora es espacio para exposiciones, era un mercado y la parte superior fue el Palacio de Justicia Ducal hasta 1796. Cuando el Parlamento de Bretaña estuvo exiliado en Vannes, celebró reuniones aquí. Nosotros pudimos ver esta original y gigantesca escultura en madera de Simon Hogarth, llamada Intrant. El objeto fue efímero, pues fue deconstruido tras el cierre de la exposición el 5 de enero de 2020. Ahora sí que nos despedíamos de Vannes. Debíamos partir e iríamos en dirección hacia la ciudad bretona de Morlaix. Estábamos en ruta hacia nuestra nueva etapa en el viaje. La distancia entre Vannes y Morlaix es de unos 170 kilómetros, algo más de 2 horas de trayecto. Bretaña es un paisaje verde, sus cielos casi siempre cubiertos con nubes dispuestas a derramar su carga en cualquier momento. Unos verdes muy contrastados con un brillo alimentado por una lluvia tenaz. Y todos los campos separados así por una hilera de árboles. Vaquitas manchadas. Quedará buena leche porque aquí comen solamente hierba. Morlaix a la derecha. Qué vista ya. Que esta es la 785. De 785. Qué vista hay aquí. Morlaix 21. Estas tierras, unidas a Francia en 1532, habían sido testigo de la victoria de César en la Galia y sedujeron a pintores como Gauguin y Monet. Mira aquí a la derecha, aquí nos pasamos por delante. De una iglesia con una aguja impresionante. Vamos a bajar del coche que vas a ver por castigo eso, tío.
Llegábamos a nuestro destino en Morlaix y aparcábamos justo a la puerta del Hôtel du Port, donde nos alojaríamos. Me pongo en la puerta y me haces una foto. Ay, la bolsa del... Da igual, eso da igual. Dicen que Bretaña es una poción mágica para quien se acerca a ella. Un mundo de hadas y de duendes ocultos entre sus bosques, que subsiste en el imaginario colectivo como sustrato de una milenaria mitología celta. Pasaríamos la noche en el Hôtel du Port bajo la luna de Morlaix. Charcutería ibérica. Estábamos en Morlaix, con su omnipresente viaducto. Nuestro hotel estaba situado en Le Quai du Lion, en el mismo puerto de Morlaix. Tras recorrer unos metros, llegábamos a la Place Charles de Gaulle, casi al pie del impresionante viaducto, y al otro lado del mismo, en la Place des Otages, está el Hotel de Ville. Veníamos hacia aquí la tarde anterior, veíamos en los directorios de carretera el nombre de Montreuilez, bajo el de Morlaix. Creíamos que eran dos pueblos distintos, sin embargo es el mismo lugar con la denominación en bretón Montreuilez y en francés Morlaix. Habíamos quedado con Mónica y mientras esperábamos, deambulando un poco por la zona, vimos la oficina de turismo, situada en la Maison Penanot. Este caserón está situado en el borde mismo del puerto de Morlaix, que ahora está cubierto, pero hubo un tiempo en que el agua del puerto llegaba hasta aquí. La palabra Pen-en-Haut significa en bretón el final de la playa. Esta casa fue construida por un rico propietario de barcos. Está edificada con esquisto negro azulado y granito rosa, extraídos de las cercanas islas de Calotte y Île Grande. Este es un centro de información turística y cultural para la commune de Morlaix y toda esta zona del Finisterre francés. C'est tout cela et bien d'autres choses que vous allez voir lors de votre visite. Vous y croiserez aussi John, mon aïeul, ainsi que Pierre Carbotien et sa fille Adèle, qui lui servent souvent de... El propietario de la casa, un noble comerciante, comenzó su construcción probablemente después de las guerras del siglo XVI, alrededor de una antigua torre de vigilancia fuera de la ciudad amurallada.
Hay que tener en cuenta que en esa época las casas morlaisianas eran todas de entramado de madera. Durante los 400 años siguientes a su construcción, 10 propietarios distintos ocuparon la casa. En 2006, esta casa ha sido incluida como monumento histórico de Francia. Elementos audiovisuales y paneles didácticos muestran interesantes datos históricos relevantes sobre el lugar. Les comptables de fûts particuliers, elles sont situées dans la ville close et les faubourgs. On en trouve par exemple uniquement à Morlaix, et il y en a beaucoup. À Pont-d'Alais, pourquoi à Pont-d'Alais? Pont-d'Alais veut dire galerie ou palier en breton. Ce sont des espaces couverts qui nous permettent de circuler librement entre les différentes parties de la maison. ¿De qué époque date cette maison? La Maison Penaud se muestra como testigo de la prosperidad del puerto comercial de Morlaix durante los siglos XV a XVII. John admire l'édifice et voit son existence en relation conflictuelle avec les Anglais. Una galería abierta ubicada bajo una cubierta de madera y pizarra, sostenida por 3 columnas de granito, resurgió tras los trabajos de reconstrucción que todavía no están terminados. La fachada estaba fortificada más severamente en otro tiempo. Ha sido reelaborada varias veces con la apertura de muchas ventanas para dejar entrar la claridad al interior. Era una mañana agradable para pasear, una temperatura perfecta, con abundantes nubes que de momento no se presentaban interesadas en derramarse sobre nosotros, aunque sabíamos de la naturaleza caprichosa de las nubes bretonas, que en cualquier momento podían cambiar de opinión. El puerto, situado al fondo de un valle, es una ría abierta a la bahía de Morlaix y fue uno de los más importantes de Bretaña durante los siglos XV a XVII. Un puerto muy activo, dedicado a la exportación de telas de lino y de productos agrícolas, importación de madera o de carbón y también de materiales de construcción como el granito. En los tiempos del corsario Charles Cornic, en el siglo XVIII, fue un puerto de venta de las capturas de los corsarios de Roscoff y Saint-Malo. Tras encontrarnos con Mónica y comenzar la visita a la ciudad, las vistas se iban ampliando mientras subíamos por las colinas que rodean Morlaix para visitar el viaducto.
Hola. Aquí llegamos ahí. El viaducto de Morlaix atraviesa la ciudad y se eleva a una altura impresionante. Sobre él circulan los trenes de la línea Paris-Montparnasse a Brest. La construcción del viaducto se inició en 1861 y 4 años más tarde fue puesto en servicio. Solo se necesitaron 23 meses para construirlo, sin contar los cierres invernales que atrasaban el progreso de la obra. Tiene 292 metros de largo y 62 metros de altura. Consta de 2 niveles con 9 arcos de 13,47 metros de apertura en el nivel inferior y 14 arcos de 15,50 metros de apertura en el nivel superior. Sus proporciones le dan un carácter monumental y permiten unas vistas espectaculares sobre los tejados de Morlaix. Morlaix se encuentra al final de la bahía de Morlaix, en las laderas graníticas de un valle profundo, en la confluencia de 2 pequeños ríos, el Jarlot y el Quefleut, en el fondo del estuario del Dossen, nombre bretón de la Riviera de Morlaix, aquí donde el río Morlaix está sujeto a un juego de mareas. Esta topografía condicionó evitar pasar la línea por la ciudad de Morlaix. El municipio había protestado ante el gobierno de Napoleón III, que falló a favor del proyecto en 1858. El trazado de la línea en un entorno granítico sobre un profundo valle generó importantes movimientos de tierra y estructuras de ingeniería. Sin embargo, y a pesar de la apariencia, el viaducto no está construido íntegramente en piedra granítica. El uso del granito se restringe a marcos, esquineros y zócalos. Yo creo que se escucha.
El 29 de enero de 1943, 8 cazabombarderos Boston de la Royal Air Force británica lanzaron 43 bombas sobre Morlaix de manera poco precisa. Mataron a 80 residentes. Solo una bomba dañó el viaducto, que fue reparado rápidamente. Lo más grave fue una de las bombas que destruyó la guardería de Notre-Dame de Lourdes y mató a 39 niños de 4 a 7 años y a su maestra, la hermana Saint-Cyr, Eveline Laurent. En su memoria se erige la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. Mónica nos avisaba de que estos callejones eran lugares sospechosos donde se corría el riesgo de ser asesinado. En el número 27 de la Rue de Brest está el Teatro de Morlaix, un teatro a la italiana construido en 1888 y completamente renovado a principios del siglo XXI. Tras bajar la colina a la altura del primer tramo del viaducto, seguimos recorriendo las calles de Morlaix. Era un 16 de agosto, pero en pleno mediodía pocos se atrevían a ir en manga corta. Desde luego el chubasquero siempre a mano, ante unas nubes que de momento solo eran un atrezzo para una mañana bretona. Esta es la Place des Otages. El primer ayuntamiento fue construido en 1610 y fue reemplazado por el actual en 1837, con campanario, recordando el antiguo estatus de la ciudad. El kiosco de música fue construido en 1903. La plaza recibe el nombre de Plaza de los Rehenes en memoria de 60 rehenes tomados por el ejército alemán en diciembre de 1943 y deportados a Buchenwald, donde murieron 34 de ellos. Si nos ubicamos. Pero el castillo hoy en día no existe ya. Sí, es el colegio, sí, eso existe. Bueno, existe. Está el castillo. Se iba haciendo la hora de comer, pero todavía pudimos ver los restos de las antiguas murallas de Morlaix. Construidas en el siglo XV y que fueron desmanteladas durante las llamadas Guerras de la Liga en 1594, enmarcadas en las guerras de religión. Luego, durante el reinado de Luis XIV, fueron totalmente destruidas. Comimos aquí,
en Les Bains Douches, un restaurante en un pintoresco lugar, y con ello finalizábamos nuestra primera mañana en Moulins. Cuando formas parte. Sí, es verdad. Cuando formas parte. Pues eso, este año falleció un año, pero ha sido muy duro, el final de curso. Acababa de aprobar el bachillerato, no sé si lo que Bueno, como las casas al fondo. Sobra la pasarela esta, pero bueno. sí.